esta clase vamos a continuar la temática presentada, pero dividida entre dos momentos de la clase de ayer. En un momento vamos a utilizar lo que es la eficiencia de Carnot. Voy a colocarlo aquí, eficiencia de Carnot. Y esta eficiencia la vamos a llevar a lo que estábamos utilizando para los equipos de refrigeración y bombas de calor como coeficiente de potencia o coeficiente de desempeño. ¿De acuerdo? Según lo que estábamos viendo, estas máquinas trabajan entre dos intervalos de temperatura. Siempre deben trabajar entre dos focos de temperatura, porque si una máquina térmica opera con una sola fuente y sin un rechazo de calor, sabemos que es una máquina que funcionalmente no puede trabajar. Ya es uno de los postulados que tenemos en nuestra termodinámica 2. Entonces vamos a hacer un esquemita aquí sencillo en el que vemos un foco de temperatura que vamos a configurar TH como foco de temperatura caliente y vamos a colocar otro foco de temperatura acá que lo vamos a llamar foco de temperatura frío. Ese es donde vamos a llevar el rechazo. Es decir que según lo que hemos visto en la clase, en un sistema donde hay una máquina térmica, colocar aquí un sistema termodinámico, una máquina térmica, colocar aquí un ciclo cualquiera. Esta máquina producirá un trabajo neto. Este trabajo neto ya sabemos que tiene consecuencias de este calor que absorbe la máquina térmica y el calor que rechaza dicha máquina térmica. ¿Cómo quedaría entonces la ecuación de eficiencia para este tipo de máquinas? Si esta máquina opera desde una fuente de calor para producir trabajo, entonces la eficiencia de esta máquina quedaría relacionada con que ingresa un calor como fuente motora y obtenemos un trabajo neto. Sabemos que ese trabajo neto es la diferencia entre ambos calores, es decir, del calor que ingresa con el calor que se rechaza, y por lo tanto al dividir todo entre QH nos quedará esta estructura, 1 menos QC sobre QH, sobre 1, al dividir todo sobre QH. Por lo tanto, la eficiencia de Carnot tiene esta estructura. De esta manera, iniciamos con que tenemos una forma de evaluar eficiencia según los calores y esta eficiencia la vamos a llamar eficiencia térmica. Y vamos a tener otra eficiencia que vamos a llamar como eficiencia reversible, que va a ser el tomar las temperaturas de los focos. Es decir, ya no vamos a tomar los calores, sino las temperaturas de los focos. De la misma manera estructurada que tiene la ecuación con los calores. De esta forma, es la eficiencia más grande que se puede obtener del ciclo. Por lo tanto, tendremos una relación entre estas eficiencias. ¿Cuál es la relación que vamos a tener? Voy a colocarla aquí con una viñetica. Esa relación que vamos a tener es que la eficiencia térmica, si llegase a ser mayor que la eficiencia reversible en el cálculo,
esto nos da una imposibilidad. ¿Por qué? Porque la eficiencia calculada por los calores no puede ser más grande que la máxima eficiencia que puedo tener en el ciclo. ¿Y por qué esta eficiencia puede ser la máxima que se puede obtener en el ciclo? Resulta de que si yo coloco las temperaturas que deben manejarse en escala de Kelvin y estoy trabajando entre el foco más o el delta de temperatura más grande que puedo tener, que es cuando Tc es cero absoluto, es decir, 0 Kelvin. Al tener aquí 0 Kelvin, se haría esta parte 0 y me quedaría que la eficiencia reversible es el 100%. Es decir, la máxima eficiencia que yo puedo obtener en esta ecuación de eficiencia de Carnot es cuando el foco de temperatura está en el cero absoluto. ¿De acuerdo? Y de esa manera el calor de rechazo tendría un valor, porque estaría rechazando calor hacia ese cero absoluto. Entonces, al tener un valor, ya daría que esta eficiencia es menor que esta. Por lo tanto, no puedo tener una eficiencia térmica calculada por los calores mayor que la eficiencia reversible. Ahora, la siguiente relación que tengo es cuando la eficiencia térmica es igual a la eficiencia reversible, o podemos decirle la máxima ideal. Esto es cuando el sistema es completamente reversible. ¿Qué simboliza que el sistema sea reversible? Este efecto lo podemos ver cuando, por ejemplo, tenemos una máquina que opera en un único sentido. Miremos esto. Un ejemplo así como asociado. Esto es un piñón y acá coloco un tornillo sin fin. Para hacer girar el piñón, el tornillo sin fin debe girar. ¿De acuerdo? De esta manera, si hago girar el tornillo sin fin, girará el piñón. Pero, ¿qué pasa si mi entrada es el movimiento del piñón? Si yo hago girar el, el engrane, lo que voy a hacer es una fuerza flectora sobre los dientes que tiene o las crestas que tiene este tornillo sin fin, pero no lo voy a hacer girar. Mientras que si hago girar el tornillo sin fin, por el acto del giro deslizante, podré hacer girar el piñón. Eso significa que la entrada de la energía tiene que ir en una sola dirección para poder mover el mecanismo. Eso se llama que el sistema no es reversible. ¿De acuerdo? Están todos Sí, modos. claro. Bueno, y aquí tenemos eficiencia térmica menor que la eficiencia reversible. Entonces, este es simplemente que es un caso de irreversible. La mayor parte de los sistemas reales, sino que todos, térmicos, están en función de reversible, es decir, que la eficiencia reversible es mayor que la eficiencia térmica. Es muy complicado conseguir máquinas térmicas que tengan iguales la eficiencia térmica y la eficiencia reversible. Ok, pero tenemos que tenerlos claros. ¿Por qué? Porque yo antes de diseñar un elemento o ponerlo a funcionar, debo verificar que no esté en imposibilidad, porque estaría afectando inicialmente que el proceso no pueda llevarse a cabo. Entonces es uno de los primeros factores que vamos a ver. Ahora, ya que conocemos que existe eficiencia térmica y eficiencia reversible, resulta que para nuestras máquinas térmicas que son bombas de calor y sistema de refrigeración, voy a colocarlo acá, sistema de refrigeración,
Y voy a colocar del otro lado bomba de calor, que sería para la calefacción. Para cuando tenemos diversidades de climas, que tenemos un clima cálido y necesitamos refrigeración, un clima muy frío que necesitamos calefacción. Entonces tendremos que la eficiencia para estos sistemas ya no lo vamos a calcular mediante la ecuación de eficiencia de Carnot directamente como estamos viéndolo aquí, porque esta eficiencia lo único que vamos a utilizarla es para comprobar qué tanta energía se está utilizando del sistema en nuestro trabajo neto recibido. Es decir, saber cuánto porcentaje de esa energía de fuente inicial estamos utilizando. Mientras que cuando estamos hablando de equipos de refrigeración o de bombas de calor, primero que todo, nuestro esquema de un sistema de refrigeración cuenta con una válvula de expansión, cuenta con una evaporadora, que es la unidad que está dentro de la casa, un sistema de compresor, que es realmente el que nos consume un trabajo, y tendremos acá una condensadora, que es la unidad más grande que está fuera de la casa o del hogar. En máquinas térmicas es fácil identificar cuál es el condensador y cuál es el evaporador o radiador, llámase, de una máquina, puesto de que el condensador siempre es más grande. Es decir, que una máquina que utilizamos para condensar tiene un mayor volumen en espacio. Y aquí vamos a ver que el calor que absorbe el sistema lo vamos a llamar QL, y el que rechaza QH, perdón, QH. En una bomba de calor, voy a hacerlos aquí paralelos. En una bomba de calor tenemos el mismo sistema. Lo único que va a cambiar es dónde está nuestro nivel de aplicación. Bueno, ya empezaron a martillar por acá. Los mismos nombres de equipos, digamos que el sistema es un poquito diferente en apariencia, pero en esquemático termodinámico es igual el esquema. ¿Cuál es la diferencia? Que para un sistema de refrigeración, aquí es donde estamos ubicados nosotros. Es decir, que este es nuestro recinto. Y para una bomba de calor estaríamos ubicados aquí. Es decir, necesitaríamos ese rechazo de calor para mejorar, digamos, incrementar la carga térmica en el cuarto, o, como propiamente lo dice, tener calor en el cuarto. Y aquí necesitamos estar aquí para rechazar ese calor, es decir, para que la máquina absorba ese calor que nos va a retirar a nosotros. Partiendo de eso, entonces las ecuaciones de eficiencia, como la habíamos visto en la clase pasada, cambian un poquito. Recuerden que yo les había dicho que la eficiencia simplemente se podría calcular como que los suministro y obtengo. Sin embargo, en la máquina, como propiamente lo vimos, para que se llame eficiencia, lo que se suministraría serían el calor QL y el trabajo mecánico, y se obtendría QH. Esa sería la verdadera manera de calcular eficiencia de la máquina. ¿De acuerdo? Pero no nos sirve calcular esa eficiencia, puesto de que no la estoy evaluando desde el punto de vista de la operación. Es decir, yo necesito saber es con respecto a lo que me está retirando de calor, cómo está operando esa máquina. Entonces aquí empezamos a mirarlo desde el punto de vista de conveniencia, pero para ver cómo es que está funcionando esto. Profe, una Entonces, pregunta. sí, claro.
Entonces lo llamamos coeficiente de desempeño. ¿Sí? Dígame. Es una duda. Si se supone que en los climas cálidos o a la costa, el sistema de ventilación funciona extrayendo el calor de nuestra habitación. De recinto, ¿sí? Ajá. En los climas fríos, ¿de dónde sale el calor? Que, o sea, ¿de dónde sale el frío? ¿De dónde sale el calor que se está transmitiendo a la habitación? Ok. Eso, Resulta que internamente la máquina, el sistema de compresión, recuerdan que estábamos hablando la clase pasada, que cuando se comprime el vapor de un fluido, refrigerante, sépase, eh, inmediatamente al incrementar la presión, ¿qué pasaría con la temperatura? También aumenta. aumenta. Aumenta, ¿verdad? Entonces, digamos que aquí el QL que estamos viendo acá es la temperatura, viene del foco de temperatura que es frío porque estamos en el exterior, ¿verdad? Esto está fuera de la casa. Todo esto está fuera de la casa, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para que evapore el refrigerante o la sustancia que vaya por el interior de las tuberías? Que esta temperatura sea ligeramente más alta que la que venga aquí, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, digamos que afuera están haciendo, vamos a ponerle que estamos en un clima frío, frío. Estamos a 8 grados Celsius afuera externo. Entonces, el fluido refrigerante que va por aquí, vamos a ponerle un delta, voy a colocarle aquí un delta que, que aplique para que funcione. Vamos a colocarle que está a menos 5 grados Celsius. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el refrigerante pasa por aquí, sentirá que está absorbiendo calor, puesto de que la temperatura externa es más alta que la que lleva el refrigerante. Entonces, se añade un calor al sistema, se evapora y voy a decir que se evaporó simplemente a saturación. Entonces siguió a 5 grados Celsius, ¿de acuerdo? Pero ahora en estado de vapor saturado. Hablamos de aquí que venía en una mezcla saturada o que venía en un líquido saturado. Entonces, mezcla saturada principalmente. Entonces salió en vapor saturado para no estar peleando con las presiones. La presión de aquí, que voy a llamar presión 4 y presión 1, son iguales. Entonces, cuando esta presión entró aquí, el sistema de compresión se utiliza para elevar la presión, ¿verdad? Entonces, la presión en 2 es mucho más alta que la de 1, digamos que 5 veces más alta. Entonces, al ser 5 veces más alta, miramos digamos, en un caso de entropía ideal, que la entropía de aquí sea igual que la de acá, al rango de presión buscamos esa misma entropía, eso lo vamos a ver más adelante, y entonces nos dará que la temperatura aquí de 2 es muchísimo más alta que la de 1, lógicamente, en un estado de vapor sobrecalentado, ¿de acuerdo? ¿Cuánto puede ser esta temperatura? No sé, porque no sé el refrigerante, no sé a qué presión es, pero voy a inventarme aquí que esa temperatura 2 fueron unos 50 grados Celsius. Me estoy inventando el dato, pueden ser 30, pueden ser 40, pero voy a colocarle aquí 50 grados Celsius. Entonces, ese pico de elevación de temperatura, ¿qué pasa cuando lo llevo aquí al condensador? Y yo estoy acá en un recinto que inició, vamos a ponerle equilibrado a la temperatura de afuera, 8 grados Celsius, que inició esa temperatura. Tendré un delta de temperatura demasiado alto para añadir calor, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, todo ese calor se va a ir yendo el recinto, cada vez va a ser menos. ¿Por qué cada vez va a ser menos? Porque la temperatura del recinto va a ir elevando temperatura hasta llegar a una temperatura de confort. Digamos que la temperatura de confort sean, bueno, tampoco va a ser eso, 25 grados Celsius. ¿De acuerdo? Digamos que esa es la temperatura de confort 24, por ejemplo. Entonces sigue teniendo ese delta de temperaturas y por lo tanto permitirá un calor. ¿Qué es lo que va a pasar aquí a la salida? Ya la temperatura, digamos que cayó, vamos a ponerle que cayó a 30 grados Celsius. La presión aquí en 3 es igual a la presión de 2, haciéndole
dé cuenta de que no tengo pérdidas friccionales por tramo de tubería. Recuerden de que debo considerar si hay caídas de presión y cosas así, pero como lo estoy haciendo aquí esquemático, lo coloco de esta manera. Y la válvula de expansión que está aquí lo que va a hacer es bajar la presión hasta la presión de 4. ¿Y qué pasa cuando bajo la presión de un extremo tan alto a un extremo tan bajo? Se lleva consigo la temperatura, ¿verdad? Entonces, al haber equilibrio mecánico y no haber ni una pérdida de calor aquí, la entalpía de aquí y la entalpía de acá serán igual. O sea que energéticamente cuento con la misma energía, pero al cambiar las presiones, la temperatura bajó muchísimo y así os seguirá operando el ciclo. Entonces, de esa manera es donde se obtiene ese calor. Principalmente se está obteniendo esa tasa de calor para este sistema desde el compresor. ¿De acuerdo? ¿Se entendió allí? Sí, Digamos que es complejo de entender cuando no sabemos de dónde parten las funciones mecánicas de cada componente. Porque uno dice, bueno, pero ¿cómo añado calor al sistema si afuera está 8 grados Celsius? ¿Cierto? sí, Entonces, claro, 8 grados Celsius comparado a menos 5 es un calor disponible que puede absorber la máquina. Con ese calor disponible que absorbe y con el trabajo del compresor da más que suficiente para ese rechazo. De hecho, de esa misma manera nos estamos dando cuenta de algo. En esta máquina, lógicamente la bomba de calor va a tener un mejor coeficiente de desempeño. ¿Por qué? Porque estoy partiendo desde dos fuentes, ¿lo ven? Desde dos fuentes para obtener un resultado. Mientras de acá estoy solamente tomando en cuenta cuántas fuentes para obtener un resultado. Entonces, desde ahí me doy cuenta de que el rechazo de calor va a ser más alto que lo que está absorbiendo, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso la bomba de calor tiene un mejor coeficiente de desempeño, porque, digamos, utiliza estos dos elementos para todo el rechazo de calor y aquí estoy solamente tomando en cuenta el calor que absorbe la máquina. Bueno, lo que quería aclarar ahora es, si se dan cuenta, ese rechazo de calor es un calor más alto que el que está absorbiendo, ¿verdad? Entonces, ese calor que se hace aquí en el clima cálido, se va para la atmósfera. ¿Y qué se hace con ese calor? No hacemos nada, ¿verdad? Porque nuestra máquina, nosotros la instalamos y colocamos el condensador allá afuera y emana calor que da miedo allá afuera, pero nosotros no lo utilizamos, no lo aprovechamos. Es decir, que energéticamente estamos disponiendo de este calor que no lo estamos aprovechando para algo, para algún otro fin. ¿Qué otro fin pudiera utilizarse para este? Calentar agua, ¿no voy a entender? O sea, debe existir alguna forma de utilizar este tipo de calor de rechazo. Imagínense que hubiesen todas estas unidades en un condominio alineadas, claro, con su buen sistema de, de ventilación para que la condensadora funcione. Todo esto junto que hace un calor de rechazo alto, ¿verdad? Entonces, y entre más haya, más calor estoy rechazando y más calor se está perdiendo hacia la atmósfera o la estoy, digamos, de mala manera echando a la atmósfera. Entonces, pudieran hacer un sistema de recuperación o de extracción de este calor para calefacción, para precalentar agua, ¿de acuerdo? Para precalentar agua con fines de cocina o con otros fines o otro tipo de sustancia para otro fin, ¿de acuerdo? O un ciclo Rankine orgánico que trabaja con un fluido refrigerante y necesitamos una fuente de calor para hacerlo evaporar. Entonces ahí queda la interrogante, ¿cómo utilizar ese sistema de calor de rechazo de acá? Ok, voy a poner una línea divisoria para no confundirme.
¿Aclaré la duda del compañero de lo del ciclo? Sí, profesor, muchas gracias. Ok. Ya más adelante, cuando lo veamos con, ¿cómo podemos decirlo? Con las ecuaciones, con las entalpías, entropía, el estado ideal o no ideal, eficiencia y demás, lo veremos mucho más claro. Pero acá primero estamos explicando. Bueno, entonces, viéndolo desde el punto de vista de funcionamiento, ya no lo podemos llamar eficiencia porque va a ser más alta que el 100%. Entonces lo llamamos coeficiente de potencia o coeficiente de desempeño. Para el ciclo de refrigeración será que yo le suministro a la máquina para que se mueva, para que trabaje el trabajo del compresor, y lo que yo tengo es ese calor que la máquina absorbe o ese calor que me quita a mí del recinto. De esta manera, y sabiendo que el trabajo mecánico digamos, por primera ley de la termodinámica, veríamos aquí que QL más trabajo del compresor menos calor de rechazo sería igual a cero. Entonces sabríamos que el trabajo del compresor podría ser calculado como el calor de rechazo menos el calor que absorbe la máquina. O en pocas palabras, viéndolo como QH menos QL. Y al dividir todo sobre QL, tendré que el coeficiente de desempeño para un sistema de refrigeración sería igual a 1 sobre QH sobre QL menos 1. De esta manera nos quedaría la ecuación para el coeficiente de desempeño directo. Y para la bomba de calor, simplificando lo que vemos, operaría de la misma manera. Me consume, porque es lo que me consume a mí, el trabajo eléctrico que se va al compresor, y lo que obtengo es ese calor que está rechazando la máquina hacia nuestro recinto, o sea que ese calor que nosotros estamos recibiendo. De igual manera, vamos a ver acá QH menos QL porque la primera ley de la termodinámica o el balance de energía nos va a quedar exactamente igual a este de acá. Por tanto, al dividir todo sobre QH para eliminar términos o simplificar términos, tendremos 1 menos QL sobre QH. Y bueno, tenemos una conversión más que sabemos que podemos obtener y va a ser que el coeficiente de potencia, ¿de acuerdo? De la bomba de calor. Estoy colocándole R acá. Esto es de refrigeración. Bomba de calor va a ser igual al coeficiente de desempeño del ciclo de refrigeración más 1. Por eso les digo que es más alto evaluarlo como coeficiente de desempeño para una bomba de calor que para un sistema de refrigeración. ¿De acuerdo allí? Ahora, partiendo de esto, tenemos acá nuestros sistemas de placas que les pedí a cada uno que me dieran, cogí 3 casos para evaluarlo. Sin embargo, esto mismo que estamos trabajando acá, lo podemos evaluar de esta misma manera para saber si nuestro sistema lo estamos calculando bien o lo estamos dimensionando mal. Es decir, voy a colocar aquí, será aquí en un rincón, independientemente del caso que sea, voy a colocarlo aquí en un rincón. Voy a llamarlo simplemente COP. Independientemente del caso que sea, si el COP mayor que el COP, y voy a colocarlo acá, voy a colocar aquí térmico y aquí reversible, ¿de acuerdo? ¿Qué simbolizaría esto? Que esto es imposible.
Si el COP térmico es igual al COP reversible, esto sería un sistema reversible. Y si el COP térmico menor que el COP reversible, esto es un sistema irreversible. ¿De acuerdo? ¿Cómo evaluamos esto para que sea reversible? Lo evaluamos no mirando los calores, sino los focos de temperatura. Por eso es importante saber a qué focos de temperatura estoy yo operando. Entonces vamos a ponernos en contexto aquí. Un poquito de zoom para ver. Bueno, miren, lo primero que tenemos que tener en cuenta es estas placas, digamos, son ingresadas a nuestros sistemas electrodomésticos, eléctricos en Colombia, ¿de acuerdo? Esto se le llama RETIC, ¿de acuerdo? Son utilizadas para ver el desempeño energético que tiene un sistema. Yo les dije que esto para un sistema de refrigeración no debería llamarse eficiencia energética, puesto de que la eficiencia realmente no supera el 100%. Esto es un coeficiente de potencia, porque lo estamos viendo desde el punto de vista de operación para nosotros y no como máquina. ¿De acuerdo? Entonces esto es un coeficiente de potencia, coeficiente de desempeño, coeficiente de potencia. Nos dice que es de 325. ¿Qué simbolizaría ese 325? Entonces fácilmente podríamos decir que como es un sistema de refrigeración, nos está indicando que el trabajo del compresor, el trabajo que estamos ingresando eléctrico, ¿de acuerdo? Si es 100%, nos está liberando de tanto calor. Y ese valor que está indicando allí de 325 es propiamente ese coeficiente de desempeño. En pocas palabras, si yo sé cuánto es la carga térmica del equipo, de liberación de energía del equipo, bueno, en este caso de absorción por el equipo, de liberación para nosotros del recinto, podré saber cuánto es el trabajo del compresor, el trabajo que nos está consumiendo eléctrico. ¿Y cómo sabemos esto directamente desde esta placa? Pues simple. ¿Qué simboliza 3.432 vatios en BTU? Este equipo debería ser aproximadamente de 12.000 BTU. El equipo es de 12.000 BTU. ¿De acuerdo? Vienen categorizados así. Ese equipo es de 12.000 BTU horas. Esta es la unidad en la que nosotros trabajamos. Mal dicho, nosotros siempre decimos mi equipo es de 9.000 BTU, 12.000 BTU, 36.000 BTU, 18.000 BTU, pero realmente es BTU hora, ¿de acuerdo? La unidad completa es BTU hora, dado de que BTU solamente estaríamos hablando de energía y al aplicarle el hora estaríamos hablando de calor, ¿de acuerdo? 12.000 BTU hora en el sistema inglés, o podemos también llamarlo una tonelada de refrigeración. Una tonelada de refrigeración. TR, tonelada de refrigeración. ¿De acuerdo? Es igual a 12.000 BTU hora. Para que sepan. Ese equipo es de 3 toneladas, quiere decir que tiene 36.000 BTU hora. Como para tenerlo en cuenta. Bueno, y sabiendo eso, claro que la conversión no es tan exacta. Aquí nos dice 3.432 vatios. Son aproximadamente 11.717 BTU horas. ¿De acuerdo? No es exacto el dato con el de aquí, pero aquí tenemos la tasa digamos, en disponibilidad que utiliza el equipo ya directamente en nuestras unidades. 3.432, vamos a colocarlo. Entonces, el QL es de 3.432 vatios. Watts. Si sabemos eso, ¿cuánto vendría siendo entonces el trabajo eléctrico que se va al compresor?
Simplemente por despeje sería sería dividirle a este QL 325. ¿Cuánto daría eso? ¿Alguien con calculadora en mano? Profe, da 10.056. 10.000, sí, no puede ser. 1056. Ok, 1050. Eso. Claro, pero estoy quitándole 3 veces lo que tengo. Ok, entonces esto sería lo que se va en el consumo del compresor. Vamos a evaluar en la placa si la entrada al compresor dice 1056. Esta es la placa ya que está en el equipo. Fíjense, la entrada, aquí donde dice condiciones estándar de clasificación, aquí dice entrada, ¿lo ven? Aquí dice ventilación, es porque el equipo opera para refrigerar. Cuando dice calefacción es porque estamos hablando de una bomba de calor, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que la entrada dice 1056, ¿y cuánto está diciendo acá? 1056, o sea que todo coincide con lo que dice aquí la placa RETIC, ¿de acuerdo? Sin embargo, esta placa no nos aporta gran detalle. ¿Por qué no nos aporta gran detalle? Porque esta placa está basada en un estándar, fíjate que dice que de temperaturas ambientes de operación de tanto a tanto, pero está basada simplemente en características de un consumo general. Esta de acá nos permite a nosotros hacer una evaluación interna del equipo para ver cómo está trabajando a niveles de energía y demás. ¿Por qué sabemos eso? Porque tenemos dos líneas de presión. Tenemos una línea de baja que va a ser a la entrada del evaporador y a la salida del evaporador, que también sería la entrada del compresor. Y tendremos una línea de alta que va a ser a la salida del compresor, entrada del condensador, salida del condensador. ¿De acuerdo? Entonces ya nos están dando las presiones para que nosotros más adelante, que va a ser en la siguiente clase que ya estemos viendo lo que es la entropía como tal, podamos irnos directamente con el fluido refrigerante que éste use. A ver, ¿no lo dice? Debe decirlo. Ok, esta placa no dice qué fluido refrigerante está usando. Ah, sí, miren. Fluido refrigerante R410A. Y está diciendo cuánto en gramaje está operando el sistema. Y lo demás son los mismos datos que vemos aquí. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea que ya podemos, con estos datos de aquí, de entrada y descarga, podemos saber cómo opera el sistema. Sin embargo, ya vemos cuánto dio el coeficiente de desempeño del equipo de refrigeración acá. Este vendría siendo el térmico. Y vamos a ver cuánto da ese mismo coeficiente de desempeño reversible. ¿Cómo debería calcularlo para reversible? Para reversible, recuerden que lo que vamos a eliminar es a QL, entonces nos quedaría 1. Esto sería aquí abajo QH menos QL, entonces nos quedaría QH sobre QL menos 1. Y para poderlo hacer reversible, esto sería TH TL. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, podemos evaluar el coeficiente de desempeño reversible del sistema de refrigeración desde nuestros focos de temperatura, los verdaderos. ¿A qué temperatura tenemos la atmósfera en Colombia? Perdón, en Colombia no, en Barranquilla. La temperatura ambiente. Vamos a ponerle 32 grados. A esto hay que sumarle el 273 para pasarlo a Kelvin. Punto 15 para que sean Kelvin.
Y aquí abajo a la temperatura de confort del recinto. Vamos a ponerle 20 grados Celsius. Entonces vamos a convertirlos en escala Kelvin. Y este resultado que estaríamos obteniendo aquí sería el coeficiente de desempeño reversible, que lógicamente vamos a ver que va a dar tremendamente más grande que este. Vamos a ver, vamos a calcularlo. ¿Alguno me tiene el dato? 24.93. 43. 24.43. ¿Sí? ¿Es así? ¿Qué nos dice que el coeficiente de desempeño reversible sea más alto que el térmico? El sistema es irreversible, ¿verdad? Es irreversible, pero es posible. O sea, que evaluándolo ya con los términos de segunda ley, nos estamos dando cuenta de algo. Según el comportamiento que tenemos en el estado más ideal posible, con el real, tenemos un bajo coeficiente de desempeño, ¿verdad? Comparativo. Y así funcionan la mayoría de máquinas. Si se dan cuenta, fíjense aquí que nos está diciendo que es una clasificación C. Entonces, para ustedes, ¿qué debería tener una clasificación A? ¿Qué debería simbolizar? Cuando estas calificaciones están aquí colocadas para el consumo. Entonces, debería simbolizar, primero que todo, que nuestros valores que tengamos aquí con respecto al consumo, el consumo sea mucho menor para que tengamos un coeficiente de desempeño más alto y que este coeficiente se esté acercando al coeficiente reversible. Es decir, que entre más alto sea el coeficiente de desempeño térmico, ¿de acuerdo? Mayor será la clasificación que tengamos acá, porque nos estaría diciendo de que si este es mucho más alto que este, para que esto dé más grande, el consumo va a ser menor en comparativo. Sin embargo, fíjense cuánto da el consumo aquí. Estos datos los vamos a evaluar en la siguiente clase. Vamos, 2617 es que este equipo es de 9000 BTU. Entonces ya sabemos que este equipo de aquí es de 9000 BTU hora. O sea que es para un espacio más pequeño que el de la compañera. Tenemos que el consumo es más bajo. Vamos a ver por qué el consumo es más bajo. Aquí dice que el coeficiente de desempeño que tenemos para el ciclo de refrigeración térmico, ojo, nunca te van a colocar aquí el ideal térmico, es de 381. Eso quiere decir, como lo habíamos visto ahorita, que el QL sobre el trabajo del compresor. Por tanto, ya sabemos cuánto es el QL, porque es de 2617 watts. Y el trabajo del compresor o el trabajo de consumo eléctrico, más bien consumo eléctrico porque estamos mirando todo lo que es ventilador, compresor y demás, es 381 sobre esto, esto sobre 381. A ver, serían 2617 sobre 3.81. 686.876. Vamos a poner 877 watts. Si se dan cuenta, el consumo de acá
es mucho más bajo, o sea, el trabajo eléctrico de entrada. Este coeficiente de desempeño vamos a evaluarlo con los mismos parámetros del coeficiente de desempeño reversible que teníamos ahorita. Es decir, de 30 más 273.15, bueno, va a dar lo mismo. ¿Cuánto fue el coeficiente de desempeño ahorita? 24.43, porque estamos hablando de los mismos intervalos de temperatura para tener el confort. Es decir, a 20 en el recinto y 32 ambiente. Por lo tanto, si nos damos cuenta, 325 está más alejado de 2443 que 381 de 2443. Sin embargo, el elemento clave para que la clasificación sea aquí es que el trabajo de consumo, el de entrada, es bastante o relativamente menor que el trabajo o la carga térmica disponible para retirar del recinto. Por eso da 381 y acá da 325. Pero como les digo, todo esto se ve mucho mejor cuando lo evaluamos desde el equipo, es decir, con las presiones y demás, y evaluamos nuestros focos de temperatura y evaluamos el sistema o el ciclo completo termodinámico. Ahora, si yo hago una comparativa entre dos equipos que tengan la misma capacidad, vamos a ver, este de aquí es de 12.000, no se ve mucho en la imagen, pero este es de 12.000. Denme un segundito. Ok, este es de 12.000 y este también es de 12.000. Los dos son de 12.000 BTU, sin embargo, uno tiene una capacidad un poquito más grande. Si lo ven, dice 3520, 3520. Vamos a ver cuánto se pasa en BTU. Yo tengo acá una conversión. Este serían 12.017 BTU y el otro es 11.717. O sea que según esto tiene más capacidad de absorción. Sin embargo, fíjense las calificaciones que tienen de un E y este de un C. ¿Por qué las calificaciones así? Fijémonos acá en la comparando un mismo equipo, o sea, una misma capacidad. Fijémonos en los coeficientes de potencia que tienen. Uno dice 2.9 y el otro dice 3.25. O sea que ¿cuánto vendría consumiendo esto en compresor? Vamos a colocarlos aquí, que son los datos relevantes para poder dimensionar. Entonces tendríamos acá 3.500, era 25, 3.520 sobre 2.9, 2.9. 3.520 entre 2.9. Me da aquí 1.213 watts. Y este de acá me da 342, perdón, es 3.432 sobre 3.25. Realmente cuando uno va a comprar estos equipos, debería ir con un papelito para poder evaluar este aspecto que les voy a decir ahora. Resulta que él aquí te da un aproximado de lo que es mensual, ¿de acuerdo? Pero tú con este valor que está acá, que es el pico máximo con el que puede operar el trabajo eléctrico, con esto que está aquí, tú puedes decir, yo lo voy a poner a trabajar 8 horas diarias, ¿de acuerdo? 8 horas diarias, tantos días al mes. Y con ello multiplicas lo que te vale el kilowatts hora de tu recibo de luz y lo puedes sacar en pesos, lo que te va a consumir mensual. ¿Se debe entender eso de allí?
Es decir, las horas de operación que lo vas a tener por el número de días y lo que vale el kilowatt hora en tu estrato. Lo multiplicas y eso te va a decir cuánto es esto en plata. Eso es uno de los primeros elementos que vemos. Yo no me fijo tanto en esto, aunque esto es un aproximado que está aquí para que tú multipliques directamente, pero lo que nos va a hacer en plata a nosotros y nos va a hacer pensar en cuánto me toca apartar a mí de mi factura de mis ingresos para pagar en facturas, es saber cada uno de los equipos cuánto me consume con el nivel de operación que yo le doy. ¿Y qué es lo otro que debemos evaluar? ¿Cuántos años creen que tiene un equipo esto de duración? El tiempo de vida de un sistema de refrigeración tradicional como estos es aproximadamente de 10 años. ¿De acuerdo? Podemos hacer un margen de precio-tiempo en el que podemos evaluar desde el costo un hotel pequeño que tenga 1000 habitaciones. Estas 1000 habitaciones necesitan 1000 equipos mini split. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto va a ser la inversión inicial en equipos? Grandísima, ¿verdad? Ahora imagínense cuánto será el consumo de energía mensual. También grandísimo. Entonces, si yo no evalúo un equipo con respecto a otro a nivel temporal y me doy cuenta, porque básicamente en estos casos se hace con inversión, no se hace con capital, o sea, no se hace directamente las compras con capital porque se supone que yo al hotel le voy a sacar un rendimiento mensual o anual, entonces no voy a poner todo mi capital de inicio, sino que voy a hacer una inversión para poder ir pagándola con respecto a los ingresos que voy obteniendo, porque si no, no tendría ventaja como negocio. Y resulta que compro el equipo más barato y este es el consumo y compré el más caro, pero el consumo en el tiempo se evidenció que fue muy pequeño. Entonces me doy cuenta que en el tiempo este me está mostrando a mí un mayor consumo a nuestra inversión que este que costó más inicialmente. Entonces esas son las maneras de evaluar los equipos. Entonces yo los invito a ustedes que cuando vayamos a revisar esta parte de electrodomésticos y más que toda la compra, evaluemos con nuestros ingresos mensuales, con nuestro número de horas al utilizarlo y con el tiempo de vida, si realmente vale la pena haber comprado un equipo de tanto precio para la misma capacidad con respecto a otro.